Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a este segundo día del curso AgroCierre 2025. Quien les saluda la licenciada Verónica Tillería en compañía de la colega que se va a presentar a continuación. Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes para continuar nuestro curso AgroCierre. Hoy con un hermoso tema que es el IRE general, muy interesante y un gusto estar aquí también en compañía de la colega, la licenciada Verónica. Entonces vamos a estar dando continuidad hoy con el tema del cierre. Eh, de mi parte, sean todos bienvenidos y vamos a tratarle, darle un enfoque muy interesante a nuestro cierre para que podamos hacerlo bien, hacerlo efectivo y que también así sea eh, un trabajo también muy interesante para nuestro contribuyente y también para nosotros profesionales. Muy bien, entonces voy a proceder a compartir la pantalla, dando continuidad a lo que habíamos desarrollado la última clase, la clase del día de ayer. A ver un poco. Ahí está. Se observa bien entonces el formulario 501 que habíamos desarrollado hasta el rellenado, colegas, así, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, entonces va a dar continuidad la licenciada Angélica sobre un poquito, dando una retroalimentación de lo que fue la clase pasada, ¿verdad? Para cerrar. Bueno, ayer estuvimos hablando en la clase anterior sobre el IRES simples. En el IRE simple podemos observar entonces que tuvimos el ingreso, es algo bien sencillo de entender, es como si fuese una resta. El ingreso menos el egreso, tenemos una diferencia neta que puede ser utilizada. En este caso, la resolución nos habla de que siempre se toma el menor. En este caso, si fuese renta presunta, íbamos a tener 454.210.000, pero como se tomó el monto menor, entonces tenemos 137.510.000, de los cuales 10% es la renta, es lo que debemos ingresar al fisco, que es el 10% sobre nuestra renta neta real. Acá estuvimos hablando que tenemos las retenciones que tenemos que restar, o sea, que podemos restar los anticipos, los saldos a favor que nos quedaron del ejercicio anterior. Entonces también eso es algo que podemos utilizar para que podamos pagar menos, ¿verdad? Entonces es también algo para aprovechar. Seguimos entonces ahora. Lo que les quiero mostrar es lo que ayer no pudimos concretar, era el cómo quedan los anticipos cuando el cliente contribuyente del IRE simples debe pagar anticipo. Acá tenemos entonces el caso. Por ejemplo, tenemos un ejemplo donde el contribuyente tiene que pagar base imponible 24 millones, de los cuales 2.429.000 son el impuesto que determina el 10%, pero el contribuyente tenía un saldo a favor de 652.000 y aparte de eso, él tenía un anticipo ingresado de 15.483.000. Entonces, él solamente necesitaba pagar 2.429.000 y aún tenía a su favor, entonces total tiene a su favor 16.135.000. Restamos lo que él debe ingresar al fisco y le sobra aún 13.706.000. Entonces, ¿qué debe ingresar al fisco al final? Nada.
Él no necesita ingresar absolutamente nada porque a él le sobraron impuesto porque él tiene anticipos ingresados. Ahora bien, ¿cómo se calcula el anticipo? El anticipo se calcula del impuesto liquidado del presente ejercicio, que son los 2.429.000, más el impuesto liquidado del ejercicio anterior, que viene a ser el 2023, y después tenemos el ejercicio anterior, que serían de 3 años, el 22. Entonces, nosotros estamos tomando un ejemplo. El 2024, el contribuyente tuvo que pagar un impuesto a la renta de 2.429.000. En 2023, él pagó 14.591.166 y en el 2022 pagó 9.206.000. Entonces, si yo sumo los tres impuestos que pagó el contribuyente y divido en tres, o sea que hago el prorrateo, que sería el promedio de los 3 años, no llego a 10 millones. Entonces, cuando el contribuyente no llega a 10 millones, él no está obligado a pagar el anticipo al impuesto del año siguiente. Entonces, acá el promedio nos dio 8.769.000, por lo tanto, acá donde dice anticipos a ingresar, cero. El contribuyente absolutamente no necesita pagar nada de anticipo. Se le queda su crédito a su favor de 13 millones que tiene aquí y no va a pagar ningún anticipo. Ahora vemos otro ejemplo cuando el contribuyente debe pagar anticipo, pero tiene saldo a su favor. Ejemplo, acá, por ejemplo, el contribuyente tenía que pagar 14.591.000, pero él tenía un anticipo de 15.243 ingresado. Entonces, él paga sus tributos con el anticipo ingresado, pero aún le sobra 652.000. Entonces, ¿qué sucede? Él no va a pagar nada al fisco porque él tenía anticipos ingresados y aún le quedó un saldito de 652.000. Ahora vemos cómo queda nuestro anticipo. El saldo, el impuesto del presente ejercicio, tenemos 14.591.000. Luego tenemos el impuesto que pagó en el año anterior, que son 9.286.000. Y en el año anterior, 24.529.000. Entonces, sumamos los 3 años, siempre es el importe del impuesto a la renta de los últimos tres, incluyendo el presente. Entonces, estamos hablando acá ejercicios cerrados 24, 23 y 22. Sumamos los tres impuestos, dividimos en tres y tenemos un promedio de 16.135.853. Ese es el anticipo que el contribuyente debe ingresar al fisco. Ahora, este 16.135 son ingresados en 4 cuotas. Son siempre los anticipos, son 4 cuotas, pero antes que se haga el cálculo de la cuota que debe ingresar, el fisco le restó lo que tenía a su favor, que es el 652.000. Entonces, 16.135.000 menos los 652, que es el saldo a su favor, y ahí se divide en 4 anticipos y resulta de ahí 3.870.879 es el anticipo que debe ingresar en 4 cuotas. ¿Se entiende? Bueno, seguimos entonces. Ahora tenemos el anexo. El anexo viene a ser el cuadro que ayer también quedamos debiendo, que no se pudo aclarar, el cuadro del anexo. Acá, este cuadro es donde se debe completar el detalle de los animales vendidos en el ejercicio. Por ejemplo, acá tengo terneros, tengo desmamantes, tengo vaquillas, tengo vacas, toros,
Entonces, acá yo voy a poner el detalle de los animales que se vendió durante el ejercicio, porque acá arriba dice para contribuyentes que realicen actividades agropecuarias. Si yo vendí vacas, animales vacunos durante el año, entonces yo tengo que completar este detalle. Y lo mismo si vendí granos. Entonces tengo acá también el maíz, tengo la soja, tengo el trigo, tengo otros. Entonces voy poniendo el kilo y el precio promedio que yo vendí ese año, porque se vende a varios precios, no siempre se vende el mismo precio. Entonces yo voy a tomar un promedio y voy a poner el kilaje que tengo y le voy a poner el precio promedio que yo recibí ese año. Entonces, así completamos acá lo que pide el formulario 501, que es el anexo. Bueno, concluimos entonces con el formulario 501 del IRE Simples. Y ahora le cedo la palabra a la colega para que iniciemos el IRE general. Bien, dando continuidad entonces a nuestro curso del día de hoy, el tema principal o central serían los criterios a tener en cuenta al momento del cierre del IRE general, ¿sí? Entonces, necesariamente cuando vamos a realizar este cierre, tenemos que tener varios puntos a tener en cuenta. Primeramente, la determinación del resultado fiscal. El punto de partida es el resultado contable del ejercicio, el cual debe necesariamente ajustarse para arribar a la renta neta imponible, o sea, el resultado contable antes de impuestos conforme a las normas contables aplicables. Algunos ajustes fiscales, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar un resultado fiscal sería los ajustes de las sumas, los gastos no deducibles, ¿sí? También las restas de ingresos no grabados o exonerados. Entonces, estos puntos tenemos que tener en cuenta para la determinación de un resultado fiscal. Así también la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. Papel de trabajo indispensable, ¿sí? Entonces, dentro de lo que hace referencia al papel, a los papeles de trabajo, debemos de tener todas las documentaciones respaldatorias de todo lo que vamos presentando dentro de lo que va a ser nuestro cierre, ¿verdad? Nuestro formulario cierre. ¿Cuáles serían esos papeles de trabajo? Inicialmente nosotros nos manejamos con carpetas mensuales por el tema de la presentación del IVA, ¿verdad? Del contribuyente. Tenemos nuestro libro compra, nuestro libro venta, tenemos nuestro formulario 120, ¿verdad? Eso es lo mensual. Ahora con la documentación respaldatoria de compras y ventas, ¿sí? Posteriormente también tenemos que tener otra carpeta en la cual nosotros tenemos que tener las documentaciones. ¿Cuáles serían esas documentaciones? Serían los extractos de cuenta bancaria en dólares, en guaraníes, también las cuentas a cobrar, a pagar. También otra cuestión que debemos manejar son los distintos, por decirlo así, de distintos inventarios, si estamos hablando de granos, qué cantidad estimativa de granos se entregó en el año. También en el caso del ganado, el conteo del ganado, ¿sí? Algunos colegas referencian de que solicitan un detalle de inventario a sus clientes, ¿sí? Por otro lado, también se suele manejar por el acta de vacunación, que también es un documento respaldatorio de la cantidad de ganado y demás que fueron vacunados. A partir de ahí también podemos sacar un inventario estimativo, pero lo ideal es que tengamos cada documentación respaldatoria de lo que vamos a ir realizando. También es importante aclarar de que tenemos que manejar todas las proformas de los bancos si es que tenemos acceso de repente y si nos permiten nuestros clientes de ser posible tener también esas proformas de los préstamos. Entonces, tenemos en una carpeta, eso tenemos
bien aparte, ¿sí? Porque son los documentos que respaldamos todo lo que nosotros presentamos en el anual, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una carpeta mensual y por otra la anual. Cabe recalcar que dentro del anual vamos a tener nuestro balance, estado de resultado, el cuadro de apreciación y revalúo, flujo de caja, notas, notas aclaratorias y demás. Entonces, es importante tener eso en cuanto al orden establecido, ¿sí? Bien, partiendo desde este orden, vamos a los criterios. Verificar primeramente los ingresos, las ventas, los bienes y servicios, ver las cuentas, los intereses, las diferencias de cambio positiva, los descuentos obtenidos. De repente, en cuanto a ventas de granos, generalmente se realiza en dólares. Entonces, va a haber una diferencia de cambio también en cuanto a intereses, si es que se llegó a cobrar intereses, si hay algún tipo de descuento, ¿sí? Atender también realizar todas las rectificativas en el caso de repente tener notas de crédito, porque eso incide también en cuanto a los ingresos. Entonces, hacer esa verificación previa. Bueno, su tercer punto sería los gastos deducibles. ¿Cuáles serían esos gastos deducibles? En la clase pasada estuvimos referenciando, estuvimos hablando de que necesariamente la documentación respaldatoria debe cumplir con el artículo 14 de la ley 6380, que también rige para el IRE simple. Uno es la necesidad, la casualidad y vinculación con la renta agravada, ¿sí? Debe de tener realmente una relación directa a la actividad que está siendo desarrollada por el contribuyente. Tiene que ser válida, ¿sí? Tiene que tener un timbrado válido. También tiene que estar imputada de manera correcta en el ejercicio correcto y también tiene que necesariamente existir esa erogación real, o sea, el pago, ¿verdad? Que realmente se haya realizado o que haya existido realmente ese gasto, ¿sí? Acorde a la documentación presentada. Lógicamente también tiene que reunir las condiciones de no tener enmiendas, tachaduras y demás que habíamos ya dicho en la clase pasada o mencionado en la clase pasada. Dentro de los ejemplos de gastos a revisar con especial atención, dentro del artículo 15 de la ley 6380, es igual también que para el IRE simple en cuanto a lo que es al IRE general. Hace referencia a costos de producción y hay algunas diferencias que vamos a mencionar ahora o que voy a mencionar ahora en cuanto a los gastos administrativos. Si bien cargas y sueldos sociales son lo mismo, honorarios profesionales también, alquileres también, servicios básicos también rige para el IRE simple. La diferencia está en cuanto a las provisiones admitidas fiscalmente. Sí, algunas provisiones que yo puedo ir realizando en cuanto a seguros, en cuanto a alquileres, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a la documentación propiamente dicha como aval, ¿sí? En cuanto a seguros vehiculares, ¿sí? Entonces, los asientos respectivos de ellos y también las provisiones que yo realizo durante el año. También la depreciación del ejercicio, eso también es propio del IRE general. Entonces tengo que tener dentro del ejercicio cuáles son los bienes que voy a tener en cuenta, cuáles van a ser depreciados y realizar esa depreciación del ejercicio. También la diferencia de cambio, ya sea positiva o negativa, que habíamos referenciado, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere al tipo de cambio y demás. Las pérdidas por mortandad, eso también es nuevo. Sabemos que podemos tener algunas pérdidas para el caso de los contribuyentes que son ganaderos o que realizan esta actividad. Entonces, aquellas pérdidas pueden ser identificadas y pueden ser objeto también de gasto dentro de lo que es el IRE general. También pérdidas por casos
infortunios, tormentas, granizos, otros. Y se deben demostrar, ¿verdad? Se debe demostrar en qué consistió esa pérdida y esos gastos pueden ser deducibles. También los créditos incobrables. En la cuestión de créditos incobrables tiene que haber un registro de 3 años consecutivos en cuanto a lo que se refiere a créditos en gestión de cobro para luego dar de baja con nota de crédito lo que son los créditos incobrables y eso también puede ser considerado deducible a cuestiones del IRE general. Bien, ¿alguna consulta hasta allí en cuanto a lo deducible? Para continuar. Bien. Continuamos entonces con los gastos no deducibles, al menos los principales. Deben identificarse adicionalmente al resultado contable, ya sean las multas, recargos e intereses fiscales, como hablamos en la clase pasada, las multas, los recargos, intereses fiscales o donaciones no admitidas no son deducibles al impuesto, sería el IRE general, tampoco los gastos personales del socio o propietarios. Allí hace referencia al artículo 15, incisos 7 y 8. ¿Sí? En cuanto a los gastos personales, generalmente para el sector agro, lo que solemos encontrar más son gastos sanatoriales, de farmacia, ¿sí? De supermercado, esas cuestiones, esos documentos que hacen referencia a gastos personales del propietario, del productor, entonces no son deducibles tampoco. El impuesto a la renta del ejercicio tampoco es deducible y los gastos sin documentación válida. Entonces, sin la documentación respaldatoria de factura, no puedo yo considerarlo como deducible. Entonces, son todos gastos no deducibles. Bien, otro punto a tener en cuenta serían las depreciaciones y amortizaciones. ¿Cuáles son los ítems que tengo que tener en cuenta para realizar un buen cierre? Sería verificar los bienes que estén afectados a la actividad grabada. ¿Cuáles pueden ser esos bienes? De repente puede ser adquisición de algún vehículo, algún rodado. También puede ser que haya adquirido alguna maquinaria agrícola, una plantadora, una cosechadora. Entonces, todo esto dentro del año yo lo tengo que tener en cuenta para proceder a el cálculo de la depreciación y amortización respectiva. Sabemos que no es deducible en su totalidad, sino que más bien estas maquinarias agrícolas van distribuidas como depreciación dentro del respectivo ejercicio. No podemos tomar la totalidad de las compras de estas maquinarias. Entonces, eso es lo que hace referencia también la reglamentación en cuanto a eso. Después se apliquen las tasas máximas permitidas por la normativa. Y ahí hay un decreto que es el decreto 3182/2019 que hace referencia a las tasas de los porcentajes que yo puedo tomar por cada bien que voy a depreciar. El bien, ¿qué monto voy a tomar para la depreciación? Es el monto del grabado, o sea, sin el IVA respectivo, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi base para yo poder realizar el cálculo acorde al decreto 3182, en donde nos estipula específicamente cuáles son las tasas que yo tengo que tener en cuenta para cada bien. La depreciación contable coincida o concilie con la fiscal, o sea que yo no puedo presentar en mi balance un monto en depreciación y en mi formulario 500 otro monto, ¿sí? Entonces tiene que ser coincidente. No, no se deprecia el terreno, como sabemos, en los terrenos solamente se revalúan, no se deprecian. Tampoco a tener en cuenta eso, si en el año adquirió el productor un terreno, debemos de saber que eso no se deprecia. Activos totalmente depreciados no siguen afectando el resultado fiscal. Eso también hay que ir verificando. Si es que yo ya deprecié todo ya.
ese bien, ¿sí? O hasta qué año voy a depreciar ese bien. Entonces tengo que verificar eso antes de realizar mi cierre anual, ¿sí? Inventarios. ¿Alguna duda referente a amortizaciones y depreciaciones? Para proceder al siguiente punto, que serían los inventarios. Bueno, dentro de lo que se refiere a los inventarios, tenemos la revisión obligatoria cuando corresponda. En este caso, sí tenemos que ser un poco más exigentes en cuanto al IRE general. ¿Por qué? Porque los inventarios tienen una gran repercusión dentro del balance también, es una gran parte. Entonces, el método de evaluación consistente en qué método yo me sustenté para realizar ese inventario, ¿sí? Entonces, eso también va dentro de las notas aclaratorias del balance. Entonces, tengo que ver bajo qué método se hizo ese inventario, ¿sí? LIFO, FIFO, promedio, ponderado, ¿cuáles serían esos métodos de evaluación acorde a la actividad que mi cliente está realizando? Luego la conciliación entre inventario físico e inventario contable. Eso también es sujeto de mucho análisis, porque muchas veces es irreal el monto que estamos manejando a nivel contable. Sería interesante que solicitemos a nuestros clientes su inventario físico para poder conciliar con el contable y que no sea desfasado tanto en el impuesto como también en el balance, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también eso a la hora de realizar un buen cierre. Y bien, ¿para qué? ¿Para qué conciliar esto? Para realizar los respectivos ajustes. Los faltantes o las obsolencias, solo deducible si está debidamente justificado, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos de repente dentro del stock productos que no están documentados, ¿sí? Entonces eso no entra dentro de lo que es la contabilidad. Y que, o en otro caso que estén vencidos, ¿verdad? Entonces también eso ya no forma parte. Entonces, para realizar esos ajustes, necesariamente requiero de un inventario físico. Entonces, es un tema de que tenemos que conversar con nuestros clientes para poder solicitar esos inventarios o, en todo caso, es una buena fuente de ingreso también para los contadores realizar ese inventario. Es un servicio adicional también que podemos ofrecer como profesionales a nuestros clientes que tienen vastos bienes, ¿sí? Ya sean insumos, ¿sí? Entonces, es importante también tener de manera detallada ese inventario, ¿sí? Corte correcto de compras y ventas al cierre del ejercicio. Eso es importante también. Sabemos que nuestro cierre culmina el 31 de diciembre del 2000, de cada año, en este caso 2025. Bueno, tiene que ser un corte que guarde relación también con el ejercicio. No es que voy a poner cualquier existencia del año nomás, no, de cualquier fecha, sino al cierre, ¿sí? Hay que tener en cuenta también la fecha. La fecha es muy importante dentro de lo que es el registro. Bien, punto 7. Créditos incobrables. En cuanto a los créditos incobrables, para la deducción fiscal, verificar que estén vencidos y documentados. O sea, estos documentos, estos pagarés ya tienen que estar vencidos y tienen que estar obviamente documentados, o sea, tienen que existan gestiones de cobro o respaldo legal, ¿sí? Tiene que haber, por decir, el requerimiento, ¿sí? En qué situación entró, en qué momento entró como gestión de cobro, y luego que cumplan los requisitos del reglamento del IRE. ¿Qué significa eso? Que generalmente tengo que, para poder validar estos créditos incobrables o pasar
a créditos incobrables, necesariamente tienen que estar 3 años como en gestión de cobro y posteriormente dar de baja como incobrable con unas notas de crédito respectivas. O sea, tiene que estar documentado también contablemente para que yo pueda considerarlo dentro de lo que es mi cierre. Bien. Siguiente punto. Otro criterio importante sería anticipos y retenciones y créditos fiscales. ¿Qué pasa? Es que en realidad todos los productores generalmente sufren retenciones anuales al entregar sus productos en los centros de acopios. Entonces, tengo que ver si dentro de de esas retenciones, de esos anticipos, están los anticipos del IRE correctamente imputados. Hago la aclaración que anticipos del IRE puede ser que mi contribuyente haya pagado también dentro del año unos anticipos. Si el año pasado superó los 10 millones, va a tener pagado los anticipos del IRE. Entonces tengo que tener en cuenta esos anticipos porque vieron que igual que en el IRE simple también se va a restar a lo que va a pagar el contribuyente. Entonces, estos anticipos tengo que tenerlos en cuenta también, ¿sí? Después, las retenciones sufridas correctamente registradas, ¿sí? Entonces, generalmente llevamos nuestro registro mes a mes de cuáles son las retenciones. En el caso de ser las anuales, entonces estas cuentan también para el cierre, sería para la presentación del formulario del IRE general. Y luego los créditos fiscales compensables, también que hay que tener en cuenta dentro de lo que es el cierre para el IRE general. Bien, ¿qué es? ¿Cuál es el legajo de los estados que voy a tener que presentar dentro de los estados financieros y sus anexos? Vendría a ser, antes de presentar esta declaración, tengo que ver qué documentaciones respaldatorias al balance general, ¿sí? Para ello tengo que tener dentro, es una sugerencia ya más bien recomendación profesional, tener una lista de cotejo mensual que vaya relacionado, ya no que ahora yo en el cierre recién voy a empezar a cotejar todo lo necesario, ¿sí? Entonces, dentro de mi lista de cotejo, mensual voy a tener las principales cuentas, ya sea caja, arqueo de caja, ya sea créditos, ya sea banco. Como referencia tenemos que tener los extractos de los bancos, si tiene cuenta corriente, caja de ahorro, dólares, guaraníes. Entonces tengo que tener también la parte del pasivo, los créditos a corto, a largo plazo, las proformas de los créditos. Entonces, toda esa documentación yo necesito para realizar un correcto balance, ¿sí? Ir registrando eso. ¿En qué parte lo registramos? Como asientos contables, ¿verdad? Y con las documentaciones respaldatorias de los pagos de los préstamos y intereses. Entonces, en ese punto es importante especificar, ir controlando eso con nuestra lista de cotejo. ¿Qué voy a tener en cuenta? También para el balance, como referencié el inventario, si es que mi cliente no me facilita un inventario que ellos mismos realizan, yo puedo ofrecer eso para en el año ya tener también un, un inventario lo más real posible, ¿verdad? De lo que cuenta el contribuyente a la hora de la presentación del balance. Bien, también dentro de los estados de resultados, como sabemos, también debo de tener en cuenta el tema de los tipos de cambio, la depreciación, todo eso para poder realizar una buena presentación, las notas a los estados y la conciliación de los saldos de banco con extractos bancarios, ¿sí? Entonces, una vez que yo realice todo ese ajuste en cuanto a bancos y una vez que realice todos esos ajustes que necesito
para conciliar tanto en la parte activa como pasiva, entonces yo puedo realizar un mejor cálculo y tener algo ya, un pro balance, ¿sí? Entonces, para poder tener esa información bien ordenada y lograr así una eficiencia alta en lo que estoy realizando, ¿sí? Porque como sabemos, si lo hacemos ya prácticamente a última hora, nada puede ser que nos salga de manera eficiente, ¿verdad? Y lo más real posible, ¿sí? Bien. En el punto 10, la presentación y el pago. Declaración jurada dentro del plazo legal. Pago del impuesto determinado o solicitud de compensación de saldo a favor. Consistencia entre lo declarado en el IRE y los impuestos. Y barra retenciones. O sea, que, ¿qué significa eso? Que yo tengo que tener en cuenta todo lo que yo presenté también en el año, ¿sí? Para eso tenemos nuestra carpeta y nuestro resumen ya del año, nuestra carpeta mensual y nuestra carpeta anual, como mencioné al iniciar. Entonces es importante que ambos guarden relación para que nosotros podamos realizar una buena presentación al cierre. Porque como sabemos ahora hay cruce de información y cualquier inconsistencia ya nos van a notificar en el correo. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿sí? No presentar así un poco demasiado, ni, ni luego desfasado, ¿sí? Anteriormente parecía que podíamos hacer algunos tipos de truquitos, pero ahora más que nunca no podemos arriesgarnos a eso. Bien, le cedo la palabra a la colega Angélica, que va a hablar de esta parte de la recomendación y ya la presentación del formulario. Con respecto a lo que recién dijo la licenciada Verónica, que no haya inconsistencia con nuestro IVA y nuestro IRE. Como experiencia, tuve un caso de una verificación que la DENIT me solicitó, donde ellos cruzaron lo informado en el 120, que es el formulario del IVA, y con nuestra renta, lo que se presentó en renta. Y resulta que la diferencia que arrojaba era solamente las notas de crédito. Y seguramente que ustedes manejan también el tema de las notas de crédito electrónica que muchas veces no están apareciendo o no aparecen en la RG90. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra RG90 no están contempladas o no aparecen. Entonces, ¿qué sucede? Las notas de crédito que nosotros cargamos, devoluciones, descuentos, cosas así que suceden durante el año y muchas veces los valores son altos. Cuando estamos hablando del agro, hay veces que los valores de las devoluciones de algún producto, de semilla, alguna cosa, son valores realmente considerados. Entonces las notas de crédito también, y ahí suele surgir que hay diferencias significantes, ¿verdad? Pero ellos realmente tienen toda la información, tal cual notifican y cuestionan por qué, de dónde viene, por qué y para qué sucede esa diferencia o surgió esa diferencia. Entonces, si tenemos nuestra documentación en orden, sabemos dónde recurrir, ver cuál fue la diferencia, qué es lo que ocurrió y tal cual encontramos la respuesta y le respondemos, le justificamos y termina ahí, ¿verdad? Pero de que sí cuestionan, cuestionan. Bueno, aquí recomendación profesional. Desde una perspectiva de contabilidad, administración empresarial, es clave. Colega, acá me aparece un cuadro encima de la imagen, no sé si ahí, bueno, es clave realizar el cierre del IRE
general con anticipación, documentar todos los criterios aplicados y dejar evidencia clara de los ajustes fiscales a fin de minimizar riesgos ante fiscalizaciones de la SEC. La colega ya habló de que tenemos que tener nuestra carpeta de trabajo y el legajo de trabajo. Entonces, ese es muy importante que nosotros podamos justificar de dónde salen los ajustes, por qué de repente tenemos diferencia de cambios, de dónde viene la diferencia de cambio o cosas así, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa parte. Tenemos que ser ordenados, no hay otra forma. Dice saldos en cuentas bancarias, inventario de productos en stock, semillas, abonos, venenos, otros, inventario de balanceados, forrajes, silajes, medicamentos, inventario de hacienda, inventario de granos. Esto es ya una recomendación profesional que tipo que yo digo, ¿verdad? Siempre le digo a mis clientes en esta época del año, ya a los clientes del IRES general estoy hablando que siempre ya le hago una listita, le digo, no se olviden al 31 de diciembre hacer su inventario. Recuerden de contar lo que tienen en su galpón guardado, si tienen resto de productos, si tienen semillas, abonos ya comprados, si tienen, cuántos animales tienen. Pero hay clientes que no declaran sus animales, hay que atender también esa parte. Hay algunos que ni siquiera tienen marca sus animales y no vacunan o vacunan a nombre de otra persona. Entonces, esos clientes normalmente no declaran sus animales, pero también generalmente no venden con factura. Entonces, es importante aclarar, si el cliente no está declarando sus animales como inventario, también no puede facturar como venta, porque ¿cómo va a vender algo que no posee? Entonces, también es importante mirar esa parte. Inventario de granos, si es que tiene todavía cómo vender granos o si lo tiene solamente como semillas. Entonces, esas cosas hay que ir viendo y eso también para un buen cierre, para que podamos conciliar bien nuestros resultados y tener bien ordenado nuestra carpeta de trabajo. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que se habló hasta aquí? Si no, seguimos ahora con la presentación y el llenado del formulario 500. Vamos a compartir aquí ahora el formulario. Vamos a mirar cómo vamos a rellenar nuestro formulario 500, cuáles son los Buenas puntos que tardes. tenemos. Sí, Sí, yo quería hacer una consulta sí, referente al extracto. Mencionó, sí, ¿verdad?, sobre el extracto de cuenta bancaria, ¿verdad? ¿Qué pasa sí. en el caso de que el cliente no acerque sus extractos y tenga movimiento en bancos? Porque usa el POS, ¿verdad? Y ahí pues da para, uno carga el gasto de bancar, pero no carga su cuenta corriente. ¿En qué podría influir eso? Mira, em, generalmente los clientes son reacios a acercar los extractos bancarios. Yo sé que eso no es fácil con los clientes porque ellos no quieren que nosotros manejemos números reales Así mismo. del movimiento de ellos. Sí. Pero entonces yo les suelo decir, mira, señor, señora, a mí no me interesa lo que usted maneja, el movimiento que usted tiene, pero yo necesito saber cuánto tiene tu cuenta corriente o tu caja de ahorro en el banco al cierre del ejercicio. ¿Por qué eso? Vamos a suponer, este cliente, vos le cerraste su balance, vos manejas todos sus ingresos y egresos por caja, porque él no te trajo ninguna información sobre su cuenta corriente o su banco. Entonces el contador hace su movimiento, entra y sale con caja y ya está. Pero resulta que este señor se va al banco y quiere sacar para su préstamo. Y los bancos, pues hoy nosotros sabemos muy bien, están todos entrelazados, tienen toda la información, ellos absolutamente manejan todo, de todo el Banco Central
tiene toda la información del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que el banco, primera cosa que pide? Decirle a tu contador que me pase el IVA, decirle que a tu contador que me pase el balance, decirle que me pase el estado financiero. Bueno, está bien, el contador le pasa el estado financiero. Resulta que en el balance o en el estado financiero ni siquiera aparece la cuenta bancaria que el cliente posee. ¿Quién pasa acá de, de negligente, de no, de falta de eficiencia? El contador que ni siquiera registró. El cliente no va a ir a decir que fulanito, yo no quise darle el extracto a mi cliente, a mi contador. Entonces, nosotros tenemos que decirle bien, mira, acá tenemos que hacerlo bien porque el día que usted necesita un crédito, si usted no declara, y por lo menos al cierre, porque al cierre ellos tienen los datos. Entonces, si al cierre no figura, si durante el año él no te trae los extractos, pues no le hagas caso, yo tampoco le hago caso, pero en diciembre sí le exijo. En diciembre le digo, tiene que traerme el de diciembre. Entonces yo ajusto, yo hago un ajuste con la cuenta caja, le meto ahí el saldo, hago el ajuste con mi banco, cuenta corriente o ahorro y cargo ahí. Y después el resto liquido con caja porque no hay realmente otra opción, porque no es una contabilidad real lo que nosotros hacemos, es una contabilidad fiscal. Entonces, es nada más que para liquidar el impuesto a la renta de los clientes, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que decirle esto tiene que ser mínimamente creíble, porque si es tan mal hecho que ni siquiera la cuenta bancaria que el cliente posee está registrado o de repente no figura, entonces vamos a pasar nosotros, contadores, el profesional, lo que va a pasar de que no es competente, ¿verdad? No sé si le quedó claro la respuesta, Sí, colega. súper. Sí, es así mismo, porque muy cierto, ellos no son reacios, ¿verdad? A entregar. Parece que vamos a hacer algo con sus extractos, ¿verdad? Y es nada más a fin de hacer de una manera correcta, ¿verdad? Sí, Pero así mismo. procuraré de por lo menos el de diciembre si me acerca, ¿verdad? Porque año pasado se presentó así, sin bancos. Y tiene movimiento en préstamos, tiene bancar, ¿verdad? Entonces es complicado, pero procuraré este año por lo menos diciembre conseguir. Gracias. Otra cosa que le sugiero, colega, mira, vos le tenés que decir tu préstamo que vos quitaste del banco, necesito que me acerques la proforma, porque yo ya sé que vos tenés un préstamo, porque viste que ahora todos los bancos tienen factura electrónica de los intereses. Entonces, sí o sí, en la cuenta corriente, en el RUC ya cae luego la factura electrónica y nosotros vemos pues, que esos son intereses, ¿verdad? Entonces, automáticamente esa información ya está declarada y no hay forma. El Banco Central ya sabe, todos los bancos ya saben y es mucho mejor que en su balance esté demostrado cuánta cuenta tiene, cuánto préstamo tiene, a quién le debe, cuánto le debe. Y es mucho más creíble cuando el cliente realmente muestra, va a decir, bueno, yo debo esto y esto, pero yo necesito más, ¿verdad? Porque generalmente están endeudados y necesitan más plata o van a comprarse más una máquina o lo que sea, ¿verdad? Entonces es importante que se le haga sentar y entender que es muy importante que sea transparente su balance, porque el balance es la cara del contribuyente, es la cara del comercio. Si yo como contribuyente me voy al banco y quiero un préstamo, pero mi balance no refleja mi comercio, entonces es la fotografía de mi negocio, de mi actividad económica. Y cuanto mejor está, cuanto más transparente es, más credibilidad va a tener. Entonces, eso vos tenés que hacerle entender a tu cliente. Bueno, ahora Sí, seguimos con nuestro formulario 500. Acá tenemos eh, el formulario 500. Vamos a ir completando entonces nuestros casilleros. Acá tenemos em,
Si podemos subir un poquitito más el formulario. Bueno, acá tenemos el primer punto. Enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial, compra-venta. Acá tenemos nosotros 234 millones. Pero si nosotros estamos hablando del IRE, renta, o sea que la parte agro, ¿verdad? ¿Por qué tiene compra-venta? Porque los contribuyentes que son del agro, ellos venden y compran máquinas o venden y compran camiones o venden y compran sus autos o sus tierras. Entonces, la porción que ellos negocian sus bienes va en esta casita, en el casillero 10. Prestaciones de servicio, incluido arrendamientos. En esta parte, si el contribuyente prestó servicio, si fue servicio personal o a veces son servicios de máquinas también. Y luego tenemos la enajenación de bienes provenientes del producto agrícola, frutícola, hortícola. Ahí estamos con lo que nosotros estamos hablando, estamos tratando al sector agro, ¿verdad? El valor es mayor, más considerado porque es su actividad principal. Y luego si el cliente tiene, ¿cómo se dice? Actividades o ingresos que ya son posteriores, ¿verdad? Entonces otros ingresos en el país, 8.402.000, puede ser alguna otra actividad. A veces ellos cobran también ingresos, por ejemplo, subsidios de seguros, eh, o otra plata que están recibiendo, de repente algún descuento que consiguieron o algo así. Y cuando es diferencia cambio, yo siempre cargo en el 39. Entonces, diferencia cambio, en este caso positiva, va en el casillero 39. En este casillero 18, yo suelo poner, también hay descuentos obtenidos. Generalmente, la mayoría de los clientes tienen algún descuento que obtuvo, alguna bonificación, algún reembolso de seguro y que ellos tuvieron que pagar. Entonces, esto yo cargo en el casillero 18. Bueno, ahí tenemos total ingresos brutos, 4.834, y vamos ahora a ver nuestro casillero donde tenemos nuestro costo. En la casilla 80, nosotros vamos a cargar nuestro costo. Acá tenemos nuestro costo. Ese costo viene a ser nuestro costo de producción, porque nuestra actividad acá es agrícola. Entonces vamos a hablar, no estamos hablando de costo de venta, sino que de costo de producción. ¿Cómo llego a este número? Dos formas. Primero, yo puedo tomarlo por stock. Todo primero, stock inicial más compras menos stock final. Tengo mi resultado final, que es mi stock, o sea que mi compra y mi venta. O si mi cliente es ordenado y me hace una planilla y me va anotando todo lo que gastó y todo lo que durante el año él gastó en su chacra. Pero es más difícil que los clientes te hagan eso. Entonces yo siempre hago por la formulita. Stock inicial más compras menos stock final es igual a costo. Entonces, acá yo tengo mi costo y después tengo mi renta. Acá tengo renta bruta, que viene a ser ingresos menos costo, renta bruta. Y de la renta bruta voy restando todos mis gastos administrativos y comerciales. Acá tenemos todo, entonces, este contribuyente, por ejemplo, no paga seguro social. Este contribuyente planta, pero él no tiene sus empleados asegurados, por lo tanto, él no tiene carga social, aporte patronal, está vacío aguinaldo. Yo no le declaré ningún aguinaldo porque si él no declara ningún salario que está pagando, ¿cómo le voy a declarar que paga aguinaldo? Entonces también no le declaré aguinaldo. Y remuneración pagada al personal de servicio prestado en relación de dependencia, también no le declaro porque él no paga el seguro social. Entonces,
esa parte está vacío, pero sí remuneraciones, servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia. Acá puede ser, acá entran los servicios, los contadores, agrónomos, técnicos, y también puede ser que el cliente mandó carpir su soja y el cliente pagó, tipo, los carpidores le dieron factura o le dio a una empresa para que esa empresa haga su declaración, pero se facturó, se documentó con factura legal. No se declaró como servicio personal. Entonces, por eso que está en este casillero. Luego tenemos gastos de movilidad, viáticos, ahí entra todo, ya los combustibles, viáticos, pasajes, peajes. Y después tenemos intereses financieros que vienen a ser los intereses que el contribuyente paga sobre sus préstamos. Entonces, esa parte también. Entonces tenemos intereses financieros. Y ahí nosotros tenemos los intereses, ¿verdad? Luego tenemos la depreciación. Acá está la depreciación que hace rato la compañera estaba hablando, el cuadro de depreciación de los activos, todos los bienes, las máquinas, los galpones, las herramientas que el contribuyente tiene. Entonces, con el cuadro de depreciación, yo llego a este número. Las pérdidas por diferencia de cambio. Cuando hay diferencia de cambio, porque generalmente los productores agrícolas compran en dólares y venden en dólares. Entonces hay una diferencia de cambio muy grande. ¿Por qué? Porque ellos a la hora de comprar es una cotización, a la hora de pagar es otra cotización y así sucesivamente. Y entonces genera una diferencia a veces positiva y a veces negativa. Entonces es también para tener en cuenta esa parte. Y esta diferencia de cambio, pérdida por diferencia de cambio, son deducibles, pero tenemos que tener nuestra planilla también para demostrar al fisco por qué tenemos diferencia de cambio. Porque como dije hace rato, yo ya tuve fiscalización y realmente me cuestionaron y entonces le demostré que era por esto y por esto y por esto y tranquilo. Acá tenemos el impuesto a la renta que resultó del resultado final. Y acá tengo mis gastos no deducibles. ¿Por qué mis gastos no deducibles fueron tan grandes en este caso? ¿Qué sucede? Muchas veces los contribuyentes compran cosas que no ponen en su nombre. Por ejemplo, el contribuyente le sobró una platita y compró una chacra o le compró una casa a su hija, pero él pone la casa a nombre de su hija, no pone a su nombre la casa. Entonces, ¿qué puedo yo declarar la casa que compró para su hija? No. ¿Por qué? Porque es un bien, es su plata, pero la casa no puso a su nombre. Entonces, no es un bien que yo puedo declarar, no es un gasto deducible, es un gasto, es una plata que salió, pero no es deducible. Lo mismo que si él compró una chacra, por ejemplo, compró una chacra del INDER. Resulta que la chacra no tiene título. Entonces, ese título, que en vez de que yo ese documento, la plata salió, la chacra está ahí, pero no hay documentos. Entonces no puedo declarar, no puedo deducir, no puedo meter como un activo dentro de su contabilidad. Por lo tanto, es un gasto no deducible. Seguimos. Y luego vienen aquí, tenemos el impuesto a la renta, que va sumado otra vez, y al final yo tengo mi renta real. Acá, esta parte, este formulario, él viene sumando, porque yo tengo mi renta. Esto vuelve a sumarse, porque impuesto a la renta, primero yo le deducí en la parte superior, pero luego esto se vuelven a sumar. Por lo tanto, mi renta neta después de la deducción de los intereses señalados y el numeral 23, acá por ejemplo tenemos esta parte, ahí yo tengo un resultado final de 822 millones, que es lo que él tuvo realmente de ganancia.
Y acá, esta parte, este 963, nosotros no tocamos hoy en el curso, pero se refiere a los activos biológicos en producción. Acá en este caso, biológicos pueden ser animales que están creciendo, animales que yo compré, pero que cambiaron de categoría. Por ejemplo, eran desmamantes, ahora ya son novillos, pero todavía no están gordos para vender, pero yo les tengo todavía en el piquete, entonces son animales biológicos, son activos biológicos en desarrollo. Pueden ser también las plantaciones de soja que yo tengo plantado, el contribuyente tiene plantado, pero está verde. A la hora de cerrar el balance, la soja está verde, todavía no cosechó, pero sí es un activo que el señor ya tiene y ya está cultivado. Entonces yo tengo que hacer mi planilla correspondiente para declarar cuánto corresponde, cuánto es el valor de ese activo que el contribuyente tiene y yo declaro en este casillero. Pero esto no paga, esto no tributa. No se preocupen, sobre esto no se paga impuesto. Es nada más que una demostración del activo. Es un activo que el cliente sí tiene, ya es un bien, vamos a decirlo así, casi ya en condiciones de hacer plata, pero todavía no está en proceso final, está en desarrollo. Entonces se refiere esto a soja verde, maíz verde puede ser, o animales que están creciendo, que se está teniendo en engorda. Luego llegamos a nuestro resultado contable. Fíjense, 46 millones nomás es mi resultado contable, pero sin embargo mi resultado fiscal es 822 millones. ¿Por qué esa diferencia? Justamente por los gastos no deducibles que yo le estaba mostrando anterior. ¿Por qué? Porque contablemente yo no tengo ganancia. Supuestamente tengo solo 46 millones de ganancia, pero yo tengo un montón de gastos no deducibles que yo tengo que sumar. Entonces el fisco me dice, esto no puedes deducir y suma, y sobre eso tengo que pagar impuesto a la renta. Y ahí llego a los 822 millones, de eso 10%, vuelvo acá el resultado fiscal y de eso pago 10% de impuesto a la renta. Y ahí llego a mis 82 millones de renta. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? ¿Están siguiendo? ¿Están consiguiendo entender? Sobre el activo biológico, mi consulta. Sí, Entonces, digamos ahora, vamos a cerrar, ¿verdad? El balance a diciembre. Soja ya está ya prácticamente a finales del proceso, ¿verdad? Digamos, en sí, enero, febrero máximo ya se cosecha. sí, Eso yo tengo ahora mismo está mi compra de insumos en mi activo, ¿verdad? sí. Y yo no puedo entonces costear todavía y darle un precio según inventario firmado por un agrónomo. Digamos, va a quedar ahí en la casilla 87, pero sin pagar impuestos. O puedo ya hacer No, no, un no, no. costo, ¿no? Ese es una declaración nomás. Ahí es como informar al fisco de que vos tenés un activo en desarrollo, pero no se paga impuestos sobre eso, no hay que preocuparse. Pero el No cálculo necesito, de es el cálculo, cómo lo haces, es básicamente, nosotros inclusive con la colega habíamos hecho un curso anterior sobre los cálculos de activos biológicos. Entonces, podemos entrar en detalles en el privado si después usted lo desea para ayudarte a que puedas calcular este activo biológico que el contribuyente tiene al cierre. sí, Pero porque eso ya tiene un costo, sí, ¿verdad? Porque ya tiene un costo de hasta esa fecha, digamos, ya tiene un costo, como se dice que ya está en tierra, ¿verdad? Está en la planta, ¿verdad? Todo mi sí, compra de sí, insumos sí. Pero el costo, vos ya le vas a meter a tu contabilidad como costo. O le vas como a costo. hacer todo tu costo, ¿verdad? Tu compra, todo tu gasto que vos tuviste para plantar combustible, semilla, abono, todo lo que vos gastaste, ya vas a meter en costo. Solamente que vas a demostrar que tu activo biológico está en desarrollo, no está todavía finiquitado, ¿verdad?
Entonces, pero Y no sobre eso pago, no, el no pago, contribuyente no paga no impuestos. pago. Eso no, hay que, en otro momento de repente podamos ver, pero el formulario mismo no Oh, arrastra ese valor como resultado. ok, está muy bien, gracias. Bueno, tenemos entonces 82 millones de impuestos a la renta. Acá tenemos el saldo a favor del contribuyente. Volvé un poquito, ahí ya está. Entonces tenemos el saldo a favor del contribuyente el ejercicio anterior, cuando veníamos del ejercicio anterior, eso significa que el año pasado le sobró al contribuyente anticipo que ingresó. Tenemos anticipos ingresados en este ejercicio que volvió a tener que pagar anticipo y él tuvo un total de saldo anterior más anticipos, tuvo un 26.137.000 a su favor y eso se resta del tributo que tiene que ingresar y queda 56 millones a ingresar a favor del fisco en abril. Ahora bien, acá nosotros tenemos de vuelta nuestro impuesto a la renta, o sea que los anticipo al impuesto a la renta para calcular. Acá yo tengo impuesto a la renta liquidado, que este ejercicio, 82 millones que yo tengo, el ejercicio anterior, 14 millones, y el anterior, quiere decir 3 años. Entonces, 24, 23, 22. Sumo los tres y se divide en tres y yo tengo un promedio. Ese promedio, cuando supera los 10 millones, se debe ingresar anticipo de impuesto a la renta para el siguiente ejercicio. En este caso, el promedio salió 32.496.000. Entonces, eso es el valor que el contribuyente debe ingresar como anticipo para el siguiente ejercicio en 4 cuotas, que son en mayo, en julio, en septiembre y en noviembre. Entonces, esos anticipos deben ingresarse al fisco en 4 cuotas. El contribuyente también puede pagarlo de una vez. Hay clientes que prefieren pagar de una vez y después ya se liberan, pero eso ya depende de cada contribuyente. Y así concluimos entonces el formulario 500, que acá ya completamos y concluimos así nuestra presentación del IRE general. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos a mirar todavía el asiento del cierre. Se Cuando visualiza, nosotros, ¿sí? Bueno, bien. ahí están visualizando. Bueno, el asiento del cierre. Acá es un poquito largo porque tomé un ejemplo real que tenía de un contribuyente, pero es nada más para entender que nosotros tenemos que hacerle simplemente agarrar el asiento y dar la vuelta. Ese es el asiento de cierre. Como nosotros sabemos, cuando es nuestra cuenta de depreciación acumulada siempre va a estar en el haber, va a pasar al debe. Nuestros pasivos, acá tenemos nuestras empresas pasivas, por ejemplo, Pulvipar, Ovetril, Seguridad, todas estas cuentas, préstamos bancarios, Dirección General de Recaudación, anticipos, todas estas cosas, préstamo a largo plazo, yo tengo todito en mi pasivo, en mi haber. Y eso yo meto todito en mi debe, doy la vuelta al otro lado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Viste que todas estas cuentas que son cuentas pasivas en este lado, ahora yo los tengo todito en el debe. Y todas mis cuentas activas, yo les meto en mi haber. Por ejemplo, combustible, intereses a devengar a largo plazo, insumo, Banco Nacional de Fomento, intereses, resultado acumulado.
todito voy dando la vuelta, mando al haber. Entonces acá yo tengo terreno, tengo automotores, tengo activo biológico, tengo caja, tengo máquinas y todo eso me metió en el haber y eso me generó valores iguales, porque como nosotros sabemos que siempre el activo con el pasivo debe coincidir nuestros valores. Entonces acá yo tengo un balanceo de valores. ¿Entendieron? Después seguimos. Acá estoy hablando de las cuentas patrimoniales. Ahora vamos a las cuentas de resultado. Acá yo tengo las cuentas de resultado. El resultado del ejercicio es un valor, pero yo tengo todos mis gastos. Mis gastos tienen que estar en el debe. Eso sabemos por contabilidad. Todos los gastos y costos están siempre, son cuentas deudoras. Entonces, ahora en este caso, mis cuentas deudoras van al haber. Impresos y útiles, recargos, honorarios. Todo eso va al haber. Y también, al final, balancea. Entonces, mi resultado final que yo tengo acá arriba, resultado del ejercicio, es igual a todas mis cuentas de resultado negativo al haber. Y final, valores iguales. Eso es, entonces, balanceó mi cuadro de resultados negativos. Y luego voy a tener, acá tengo las cuentas, son las cuentas de resultado negativo o gastos. Y ahora tengo mi cierre de las cuentas eh, positivas o ventas, resultados positivos o ventas o ingresos, como quieran llamarlo. Entonces ahí sabemos que todas las ventas siempre van al haber, todos los ingresos siempre van al haber. Entonces en este caso todos mis ingresos, venta de servicios, de granos, de hierba, descuento, otros ingresos van al haber. Y todo mi resultado del ejercicio va al debe. Al final, valores iguales. Entonces, esto es el asiento de cierre. ¿Consiguieron entender? ¿Hay dudas? ¿Tienen alguna duda? Pueden escribirlo en el chat o consultar, habilitar su micrófono y consultar sin problema. Está claro. Bueno, entonces, de mi parte sería todo, colega. No sé, ¿tenés más algo para... Sí, quiero dar algunos avisos. Van a estar disponibles el día de mañana en un formato Drive, todos los certificados. También voy a estar pasando la clase grabada 2 y todos los materiales. Los materiales consiste en lo que nosotros utilizamos para dar las clases, también un formulario 500, ¿verdad? En Excel y completado, entonces para tener como guía. También este libro diario que me pasó la colega también va a estar dentro de lo que es el ejemplo y eso todo para el día de mañana. Entonces cualquier duda que tengan con referencia a eso pueden escribirme. Y hay una pregunta que me hicieron del tema de las pérdidas. ¿Qué hago si sale pérdida del ejercicio? Dice. ¿Qué fue eso, licenciada Angélica? ¿Qué hacemos con la Bueno, pérdida? la pérdida en el IRE general es compensable en un 20%, o sea que es compensable por 5 años sucesivos. ¿Qué quiere decir? 5 años sucesivos son 5 años después, yo puedo ir declarando, puedo ir deduciendo mi pérdida. Pero vamos a poner un número para poderlo entender mejor. Eh, con respecto a las pérdidas, cuando yo tengo una pérdida, supongamos, de 100 millones de guaraníes, y bueno, cierro mi balance, yo tengo una pérdida de 100 millones. En el ejercicio 24. En el ejercicio 25, yo tuve una utilidad de 45 millones. Por lo tanto, 4.500.000 es mi impuesto a la renta. Entonces, ¿qué puedo deducir?
puedo deducir de mi impuesto a la renta 20% del valor que yo tuve como pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tuve una utilidad de 42 millones, entonces yo puedo deducir 20% de 42. ¿Cuánto es? 4 por 2, 8. Son 8 millones que yo puedo restar de mis 100 millones que tengo de pérdida. Entonces, en el 2025, 8 millones yo puedo restar de mis 100 millones que está ahí de pérdida del 2024. Después, en el 26, yo tuve ganancia. Entonces, yo no puedo restar nada de mis 100 millones. Está ahí congelado. En el 27, yo tuve una pérdida de nuevo y esa pérdida fue de 55 millones. Entonces, 55 millones por 20%, entonces 5 por 2, 10, son, a ver, 12.500.000 o algo así. Entonces, eso yo puedo restar de mis 100 que está ahí atrás. Cuando pasan 5 años, automáticamente muere. Mueren los 100 millones y yo perdí los 100 millones, yo no recuperé nada. Entonces, por eso, como contadores, generalmente buscamos otro tipo de estrategias, pero eso solemos hacerlo así. eh, la, Son estrategias que buscamos para que el contribuyente pueda salir positivo, porque realmente no le conviene cerrar en pérdida, primero por la imagen que da su empresa y segundo porque es una pérdida que no se recupera, son números que no se recuperan. Bien, perfecto. Entonces, aclarado eso, como dijimos, es importante manejar también que ese 20% podemos ir arrastrando ahí en caso de emergencia. Bueno, para este caso en Aprovechando, particular, ¿eh? yo quería, aprovechando sobre la consulta de pérdidas, quería también consultar al respecto. Digamos que una empresa inició ya a finales del 24 y generó pérdida, ¿verdad? Por los gastos iniciales. Este año, digamos, año pasado, 24, tuvo 50 millones de pérdida, pero este año va a tener 500 millones de ganancias, 50 millones de impuestos. En ese caso, yo de una puedo deducir toda la pérdida del año pasado, si es que Sí, sí, supera los sí, 20%, si es que supera el 20% de sí. el 25, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si tu resultado fiscal es de 500 millones, lo que dijiste recién, Sí. entonces hace 20% de 500 y ese 20% de 500 es 5 por 2, 10, son 100 millones. Bien. Resulta que vos solo tuviste 50 de pérdida, ¿verdad? Entonces Sí, vos podés deducir totalmente tu pérdida del año pasado y termina tu pérdida ahí. No podés tampoco deducir más de lo que tenés acumulado. Tenés que siempre deducir solo lo que tenés. No podés, no porque yo voy a deducir ahora 20% y resulta que tengo 50 acumulados, pero yo puedo deducir 100. No, solamente lo que tenés. Entonces puedes deducir de una todo lo acumulado si es que entra dentro de tu utilidad. Si este año tuviste una tan buena utilidad y compensó totalmente, magnífico, recuperáis. de una utilizar todo, entonces puedo. Sí, podés Ok, utilizar de una. Pero gracias. siempre te recomiendo hacer una planillita en Excel, poner eso, adjuntar tu formulario, los números. Es tipo una ayuda a memoria para tu hoja de trabajo dentro de tu carpeta, ¿verdad? Y si es que no conseguís hacerlo en un ejercicio, con más razón tenés que tener tu ayuda planillita de control. Está bien, gracias. Ok, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o consulta? ¿Tema pérdidas? Bueno. Si no hay ninguna otra duda, les damos las muchas gracias con la licenciada Angélica. Este curso que realizamos, culminamos este día de hoy, fue un curso así que decidimos con ella incursionar a pesar de las muchas tareas que tenemos en el cierre.
y espero que le haya servido, ayudado para este momento que estamos pasando, ¿verdad? Que es el de ajustar las cuentas para el cierre. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la predisposición y por participar y por la confianza también puesta en nosotras. Muchísimas gracias de mi parte. Antes de Muchas gracias. finalizar, yo quería hacer una última consulta. No es tanto de agro, ¿verdad? Pero caso me puedan ayudar. En el caso de que una empresa venda semillas, con las semillas se cobra el Monsanto, ¿verdad? El Canon. Al vender la semilla también se le cobra al productor el Canon, ¿verdad? En mi balance, esa facturación de Canon Monsanto, ese tendría que ingresar como venta de servicios o otros ingresos, o puedo declarar dentro de las ventas de mercaderías, con mi venta de mercaderías, que sería 5% caso de semillas. No sé Pero si me vos, llegué a explicar. tu actividad es silo. Es venta de insumos Pero vos le cobras Monsanto al productor. al Vos productor, compras otra sí. vez la soja de Compro, ellos. no, 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 la semilla de soja, digamos, se compra de la empresa y se vuelve a vender al Ah, productor. Y la sí. empresa agrícola también te cobra el Monsanto, mismo valor se repasa al productor, ¿verdad? No se le cobra a más ni a menos, ¿verdad? Misma tasa se le cobra al productor. Y Yo esa creo que porción, vos tenés, sí, para mí que tenés que contabilizar porque es un entra y sale de plata. Vos vas exactamente, a, vos estás cobrando una plata del productor, pero vos tenés que pagarle a Monsanto. Entonces solo pasa por sí. tu mano la plata. Así mismo, es solo un repase de gasto más bien, ¿verdad? Y esa Sí. porción del canon es mi duda, si yo le incluyo como venta de mercaderías o otros ingresos o venta de servicios, Otros, ¿verdad? otros ingresos es porque vos de nuevo después tenés otro gasto. Esa plata va a salir otra vez. Sale, porque esa factura que se adquiere del silo, de la venta, de la compra, ¿verdad? Yo le cargo Mm, como royalties Monsanto, directo como un gasto, ¿verdad? sí. ¿Está bien así de esa manera o tengo que poner también costo dentro del costo? Yo le estoy poniendo por separado eso, ¿verdad? Como un gasto. Vos tenés que, no, ese costo de Monsanto, si vos estás repasando, vos tenés que darle salida con la misma cuenta. Sería como crédito, así como se hace con la retención. Viste que vos cuando compras algo, vos le haces la retención, en este caso vos le haces como una retención de Monsanto. Entonces vos metés en tu activo esa cuenta de Monsanto que vos estás cobrando de de ese productor y después el productor, eso vas a repasar. Entonces vos le vas a dar salida otra vez a ese crédito que vos tenés cuando vos pagas. Está bien, Crea una entonces, cuenta. Yo te sí, sugiero que crees una cuenta en tu activo que se llama Retenciones Monsanto. Y cuando vas a pagar Monsanto, vos le vas a dar salida a ese Monsanto. Y y, ahí va a tener que dar saldo cero. y ese va directo como un gasto, ¿verdad? Sí. Como un gasto. Y mi venta va a ser otros ingresos o venta de servicios, No, 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 otros ingresos. otros ingresos, otros ingresos. Está Sí. bien, gracias. Bueno, está entonces, muchísimas gracias por la confianza y vamos a estar en contacto. La licenciada Gloria va a estar pasando mañana las grabaciones, los certificados y de mi parte, muchas gracias por la confianza y eh, así terminamos entonces este curso de cierre. Muchas gracias por la participación de todos. Buenas noches, muchas gracias y feliz año nuevo, Navidad, todo. Nos reencontramos el año que viene. Un gusto. Sí. Felices fiestas a todos. Gracias, felices fiestas para ustedes también. Gracias.